Bienvenidos, queridos, a esta sexta clase de Introducción al Tarot y Arcanas Mayores. Estamos llegando a una clase bastante nuclear del tarot, por lo menos en mi visión. Creo que esto también tiene un espejismo mucho en lo que estamos transitando a través de la grupa misma de las clases, porque también nos estamos dando cuenta de que estamos llegando muy cerca del final del curso, eh, y toda aquella energía primera que le estuvimos poniendo de conocernos y compartir y entrar en contacto con las arcanas empieza a mezclarse con esa energía de final, y creo que cuando nos damos cuenta de ese pasaje entre un inicio con su energía y empezamos a vislumbrar o a tratar de proyectar cómo sería este final, es que estamos entrando en contacto con la energía nuclear, ¿sí? Y en ese sentido me parece muy obvio, o por la manera que yo estructuro las clases, de que estas tres arcanas que vamos a ver hoy son las arcanas bastante centrales de lo que a mí me parece que es el mensaje del tarot, o, o por lo menos el núcleo del mensaje del tarot. Eh, Empecemos entonces por mirar, como siempre, qué nos dice el tarot de Marsella al respecto de esta arcana. La primera que vamos a ver hoy, que es la arcana 13. En el tarot de Marsella, la sin nombre, ¿no? Entonces ya de inicio lo que podemos ver es que tiene una relación muy potente con la arcana 0 del loco o la arcana sin número, si seguimos el Marsella de Jodo Camuán, o por lo menos la explicación que Jodo y Costa nos dan al respecto de esta arcana. Si esta no tiene nombre y el loco no tenía número, hay una relación muy única que tienen esas dos arcanas de exclusividad, en donde el loco, por no tener número, tiene una libertad tremenda, y esta, por no tener nombre, también tiene o nos habla de una cierta libertad que está buscando. Los gestos o la gestualidad del cuerpo que vemos acá representado también nos hace acordar mucho de aquella arcana 0 primera que vimos. Es como si estuviera también en un caminar o un devenir hacia algún lugar, también tiene una misma varita, también tiene los dos pies en tierra, no tiene el acompañamiento de un animal, pero tiene otras figuras también que se presentan como estas cabezas acá. Entonces, imagéticamente, esta arcana y la arcana 0 tienen una visualización o un visual muy semejante en la representación de Marsella. Eso nos lleva a hacer ciertas conexiones, como por ejemplo que la libertad que esta 13 busca, está en desprenderse de todo eso que se le fue pegando en el camino hacia ahora, ¿no? Venimos del Arcana 12, el colgado, en el Marsella, donde estaba tratando de tener una nueva perspectiva o tal vez un cierto sacrificio de ciertos aspectos de su árbol genealógico, donde estaba tratando de entenderse de una manera mejor y al mismo tiempo hablaba de una cierta inacción y un reposo en toda esa energía movimentada que hemos visto a lo largo del camino. Trata de hacer un cambio y a la arcana 13 viene a traerle ese cambio que la 2 estaba proponiendo. La arcana 13 es la acción hacia ese cambio, es una búsqueda de una libertad a través de separar de su cuerpo y quedar nada más que con un esqueleto, separar lo que es superfluo y ir hacia lo nuclear. Es interesante siempre percibir cómo la aparición de los esqueletos siempre nos está hablando de nuestra mortalidad. Entonces, por más que Jodo y Costa estén haciendo un proceso muy fuerte en su narrativa de disociar esta arcana con el proceso mortificante o la muerte misma como la conocemos, trayendo una cierta poética para todo esto, diciendo esta arcana no representa la muerte física, es verdad, pero los esqueletos son más o menos el testimonio de nuestro pasaje en esta tierra, ¿no? Entonces, después que al perecer nuestra vida, lo que queda, después que la carne es putrefacta y comida por los gusanos, queda nuestro esqueleto.
Y nuestro esqueleto en ese sentido a mí me parece que tiene una poética bastante fuerte, como el esqueleto sería la nave que habitamos para que transitemos por este mundo. Es lo que queda cuando no estamos más. Entonces sería como el vehículo que usa nuestra carne y nuestro espíritu para poder habitar y transitar por este plan, ¿no? Entonces lo que queda después que no estamos son justamente estos huesos que de alguna manera nos pertenecen y no nos pertenecen, pero también habla de eso que es la base para que este espíritu y esta carne, esta carnalidad, esta dualidad que estamos viendo puesta en todo el tarot a todo momento, se manifieste. Es el vehículo. Entonces el esqueleto como vehículo también de esta expresión espiritual y carnal. En el tarot de Marsella tenemos también otras cosas que nos llaman bastante la atención, como es el surgimiento de este negro profundo que no es común en las representaciones que hemos visto hasta ahora. Que la tierra entera sea negra es algo nuevo también que viene a presentarnos esta arcana. El negro habla de la oscuridad, pero también una tierra negra es una tierra fértil, nos habla de la fertilidad, de cómo esta persona que en el colgado también está tratando de hundirse en algo, ¿no? Plantarse o por lo menos entrar y adentrar en esta profundidad que nos habla de la profundidad de nuestro inconsciente, tiene una fertilidad muy fuerte, tiene una potencia creativa y una potencia de dar vida muy fuerte. Entonces también tenemos el juego puesto acá de que esta arcana 13 sin nombre, que la nombramos muchas veces como la muerte, tiene esa paradoja o esa dualidad de que es la propia muerte que nos permite que la vida surja, ¿no? Entonces es porque ciertas cosas viejas llegan a su fin, permiten el aparecimiento de cosas nuevas. Si nada muriera, no tendríamos el flujo de energía nueva llegando, sería una energía estanque y una energía parada. Esta arcana nos habla de ese proceso de dejar para atrás cosas viejas para que cosas nuevas puedan llegar. Este negro puesto acá habla de esa fertilidad. Al mismo tiempo que también habla de la oscuridad, porque para mí estas son las arcanas nucleares del tarot, porque el tarot para mí es una herramienta esotérica nocturna o lunar, si queremos tomarla así. Y habíamos visto que el colgado es el ocaso, es cuando toda esta solaridad de la conciencia que vinimos viendo hasta ahora, que va desenvolviéndose a través de la formación del ego, pero también de su contacto con su inconsciencia, es toda nuestra conciencia o lo que nos hace quienes somos, manifestándose. A través de la acción del colgado empezamos a pasar por el ocaso, este sol consciente se empieza a poner y vamos a adentrar entonces ahora en el reino lunar, en el reino de las sombras, en el reino nocturno. Entonces este negro también está hablando de esa oscuridad nocturna, de las cosas que esa solaridad consciente no tiene acceso, que no están presentes para que las mire, porque están escondidas, hay que mirarlas de otra manera, con otras herramientas que no la conciencia solar. Por eso también se habla bastante de que esta sería una línea onírica y lunar, ¿sí? Al mismo tiempo, Jodo y Costa siempre nos hacen acordar de que esta 13 tiene una conexión directa con la emperatriz como número 3 en numerología, el 3 de la explosión de la vida. Esa emperatriz es regulada por la acción de esta arcana 3. Entonces, de vuelta, la 3 como explosión de vida solo puede existir a través de la presencia también de esta arcana 13 que la regula para que nueva vida pueda surgir, ¿no? Entonces no es un camino lineal, se nace, se muere, sino que esto es un círculo donde la vida y la muerte están siempre renovándose, una a través de la otra. Después de esta, obviamente, veremos que hay vida nueva. Bueno, este negro en el Marsella, el negro que está puesto en el suelo, tiene un reflejo también en la cabeza de esta arcana, de esta representación, que no es bien un esqueleto también si lo miramos bien, ¿no? Es como una representación de un esqueleto porque parece que es un esqueleto color carne, entonces no es que es un hueso blanco, no estamos hablando de los huesos, sino que parece que tiene una cierta carnalidad. Entonces es como si fuera alguien vestida, una persona vestida de esqueleto en este momento. Y este negro parece que circunda
calavera, que tiene hasta una nariz en sombra, ¿no? Entonces no es exactamente una calavera. Y el negro de la tierra está espejado en el negro de la mente. Entonces es como si esa creatividad y esa fertilidad que están puestas en el piso, en la tierra, en lo que es nuestra base, también tiene un reflejo en nuestras ideas, nuestra mente también inconsciente, y por eso la inconsciencia, la noche de nuestra mente, también es campo fértil. Esto no va a estar muy presente en la explicación que dan Jodo y Costa, pero esta herramienta, que yo nunca me acuerdo el nombre en castellano, eh, que es una herramienta de Seifar, que es una guadaña, puede ser, bueno, perdonen si me equivoco el nombre, está cortando, ¿no? En esa acción de lo que ganó vida y está listo para ser cortado y cosechado, es el momento de la cosecha. Y el momento de la cosecha es muy saturnina, ¿no? El pasaje del tiempo y nuestro tiempo en tierra, cuánto tiempo tenemos. Y por eso les hice la conexión primera al arrancar de avisarnos de que estamos ahí ya viendo el final. Entonces, Saturno, con los límites y con el tiempo, es también el gran arquetipo de los límites y el corte, de la cosecha. Esta cabeza tiene en su ojo, o por lo menos así lo citan Jodo y Costa, que nos hace acordar a un dragón que se está mordiendo su propia cola, acá, ¿no? Entonces tiene la idea puesta de la mirada infinita. Vamos a ver también en otras representaciones después una profundidad un poco mayor en eso. Eh, Me gusta a mí también, parece que su columna vertebral está retorcida, como dando una tensión, ¿no? Como tensionando. Entonces esta es una arcana bastante tensionada. Eh, y también habla de la Kundalini, de cómo también hay una espiral ascendiente en nuestra columna que nos trae esa energía fértil de base hacia nuestra energía corona. Entonces hay un camino ascendiente de una cierta energía bastante primordial que cuando gana causa y gana fluidez puede ascender hacia nuestras alturas. Las dos cabezas acá, Jodo y Costa, obviamente, ¿no? Como siempre lo vienen a trabajar, trabajan a través del binarismo madre-padre y de cómo esta arcana, a través de su proceso de cosecha, viene a transformar esos arquetipos masculinos, femeninos, hacia algo mejor, ¿sí? Eh, o el matricidio, el patricidio, el liberarse, ¿no? El precio que cuesta también esa emancipación que el colgado estaba viendo y esto es un flash mío, lo estoy tirando ahora porque me está viniendo, es como si el colgado estuviera todavía sostenido por esos dos árboles genealógicos de su historia, y la 13 viene a cortar de una manera radical con eso, en un sentido metafórico, psicológico, la idea del matricidio o del patricidio, ¿no? Es como liberarse finalmente de ciertas estructuras que nos hacen siempre ser herederes o hijes de, y no personas auténticas y no es que eso es metafórico, ¿no? Es como un movimiento metafórico de liberarse de esas cargas y cortar finalmente con esas cabezas que siguen como influenciando y regiendo, porque tienen coronas, nuestra vida, ¿sí? Dejar la regencia para nosotros mismos, al mismo tiempo que se apoya en estas cabezas, ¿no? Entonces tiene esa paradoja entre cortar y al mismo tiempo es inevitable que sigan siendo base, pero ganan menos poder, tienen una perspectiva mucho menor si la comparamos con las cabezas del emperador y la emperatriz en sus respectivas arcanas. Estas cabecitas son mucho menores. Al mismo tiempo también vemos la presencia de un montón de manos y pies. Es como si este personaje o este esqueleto estuviera tratando de reconstruirse también. Porque la idea del colgado también nos pasa una idea de desmembramiento. Pero esta ahora está puesta de una manera mucho más clara. Hay un desmembramiento personal.
Y en eso después lo veremos. Esta arcana puede significar también en lecturas un pasaje bastante fuerte de una reconstrucción personal o de una quiebra, una mortificación y una depresión bastante fuerte en el ámbito psicológico y personal, ¿no? Es como un sentimiento de falta de unión cognitiva, psicológica, mental. Es un desmembramiento y una escisión. También esta guadaña que viene a cortar con las cosas. Al cortar se cinden y en esa escisión de vuelta se polarizan las cosas, principalmente en una polarización un poco más mental. Pero entre todos estos elementos que están puestos en el piso, hay un hueso que gana nueva vida a través de los huecos que vemos acá puestos. Entonces este hueso que nos hablaría de la muerte viene a transformarse en un instrumento musical, que a través del soplo, y ahí podemos tener la idea del soplo divino también, como algo que le da nueva vida. Este hueso que había albergado una vida en algún momento, ahora sirve para crear música, tiene una nueva función, tiene una nueva vida a través de una cierta acción de tomarle y darle un uso nuevo. Jodo y Costa también nos hablan de esa polaridad entre lo mortal y lo inmortal, porque este esqueleto nos estaría hablando de la inmortalidad presente en nuestra vida, ponele, si creemos en el espíritu, si creemos en la manifestación infinita del espíritu o la energía infinita del universo que nos habita de alguna manera, tenemos adentro nuestro esa dualidad entre la mortandad, la mortalidad y la inmortalidad o la presencia de algo infinito adentro nuestro, ¿sí? Entonces está ese juego de la inmortalidad y la mortalidad, que sería un poco, no sé si es por ahí, pero Jodo y Costa hablan de lo que es humano, que sería lo mortal, y lo que es divino, lo que sería inmortal, y de cómo es esta arcana que nos está mostrando en cara, echando en cara, que tenemos esa parte divina adentro nuestro. Hay un juego bastante piola también puesto en que esta es una arcana que trae bastantes, tradicionalmente bastantes las ideas de la muerte y aterroriza, de los terrores y los miedos, de encarar esta mortandad, de encarar esta mortalidad, de encarar estos fines que tenemos en vida, pero que sin estos fines la belleza de la vida pierde potencia. Entonces, esta arcana tiene una belleza muy propia, pero es una belleza que no es accesible si no transponemos ciertos miedos. Y vamos a ver que estas tres arcanas que vamos a ver hoy trabajan mucho eso. Y en el libro de Thoth tenemos de vuelta presente la idea, esa misma, de que tenemos que morir en carne para renacer en el espíritu, o por lo menos ciertas partes nuestras deben morir, y eso es un fundamento del camino espiritual, ¿no? La muerte en vida es uno de los fundamentos del camino espiritual para poder renacer y para poder crecer, la verdad, ¿no? Es como es un movimiento de crecimiento, el dejar elementos viejos, descartar lo viejo para transformar hacia lo nuevo. Entonces esta arcana habla mucho de ese proceso espiritual de la muerte para poder renacer. De vuelta tenemos la mitología egipcia acá puesta. Este sería Osiris, que está después de haber sido desmembrado por Set, la noche, está en las aguas, en los ríos del submundo, del inframundo, porque es ahí donde Osiris reinaba, ¿no? Si nos acordamos también de los mitos que vimos en primer momento sobre el mito de Osiris, de cómo era desmembrado por la noche, y después Isis y Nefitis, la verdad en el libro de Thoth se habla nada más de Isis, se rompe esa dualidad de las gemelas que vienen a reconstruir a Osiris. Habla nada más de Isis como Venus que reconstruye, y la parte que le falta, como les había comentado también, que en todo desmembramiento de Osiris, al reconstruirse siempre falta una parte. Crowley nos dice que la parte que falta es su genitalia. A Osiris le falta la genitalia, entonces tiene un falo mágico. ¿Sí? En ese sentido, no sé qué decir. Digamos que es así que la cuentan.
Entonces tenemos un esqueleto negro, como la noche, como la fertilidad misma. Está presente la idea de que nuestra nuclearidad es esa fertilidad misma de la noche, del inconsciente. Pero también tenemos una idea de la sexualidad muy puesta acá en el tarot, en el libro de Thoth, porque Crowley la relaciona con Escorpio. Le da la relación directa con Escorpio, ¿sí? Además de ser una carta bastante saturnina, también como vamos a ver, este esqueleto incluso está en sus piernas, tiene la simbología de Saturno puesta. Entonces es una carta que nos remite bastante a Saturno, la idea del pasaje del tiempo, los límites y también la muerte como renacimiento. Pero muy escorpiana en el sentido de que está abajo del agua. Y tenemos tres representaciones de Escorpio en este momento. Entonces Escorpio también juega un papel fundamental en esta idea del renacer y el morir y en la sexualidad. Y vamos a ver eso durante estas tres arcanas, en la sexualidad como la energía libidinal que se mezcla con la energía espiritual o, en algún punto, si la creemos así, es indisociable de la energía espiritual. Es nuestra energía sexual, es nuestra energía espiritual. Es esa libido o es esa energía sexual inconsciente, nuestras pulsiones de vida y nuestras pulsiones de muerte no son separadas entre la carne y el espíritu, sino que son una manifestación nada más de nuestra energía primordial que es al mismo tiempo espiritual y carnal, sexual y espiritual, es libidinal y trascendente al mismo tiempo. El tratar de cerrar canales sexuales nos impide de acceder a canales espirituales, ¿sí? Esta es una idea que está sugerida en este momento, que cuando lleguemos obviamente a la arcana 15 va a ser solidificada y mucho más estructurada, pero con la aparición de Escorpio en este momento ya tenemos presente la idea de que el renacimiento y la muerte tienen una conexión muy fuerte con la sexualidad y el morbo, ¿sí? Tenemos tres representaciones de Escorpio en esta arcana puestas, que Lady Frida Harris dibujó tan lindamente, que es en esta esquina inferior izquierda, tenemos acá el mismo escorpión representado, ¿sí? Entonces, Escorpio como agua, en este momento este escorpión es como un hielo, es bien fría, tiene una caparazón, y cuando está acorralado, se dice, la leyenda cuenta sobre este animal, que cuando está acorralado y va a perder la batalla, el escorpión se pica a sí mismo para morir. Entonces, ante la idea de que estamos en un mundo espiritual y que no solo la carnalidad importa, que es un medio que un acorralarse, porque el tiempo nos acorrala, porque venimos a este plano y estamos acorralados en el sentido de que estamos acorralados en el tiempo. Saturno nos acorrala y nos pone límites diciéndonos, vos tenés un tiempo de vida. Y en eso nos pone un límite muy fuerte porque no tenemos toda la eternidad para trabajar, sino que tenemos un periodo de tiempo y eso es acorralarnos en la materialidad. Estamos inseridos en esta materialidad que nos acorrala. Entonces el escorpión en su manera más rudimentar o primera de evolución, el escorpión al verse acorralado se pica y se muere. Prefiere la muerte a trascender este tiempo. Entonces, al verse acorralado en esta materialidad, el escorpión lo que puede tratar de hacer de una manera bastante cruda es negar todo lo espiritual y trabajar nada más que la base material. Eso sería una evolución primera del escorpión. Y Escorpio como signo también. Después, la evolución de este escorpión es a través de las serpientes, el segundo animal mitológico que Escorpio puede encarnar. Y la serpiente ya trabaja un poco más las ondulaciones, la fluidez estaría puesta como la idea del agua, no el hielo, pero el agua fluida en su sentido líquido. Y en ese sentido líquido, Escorpio empieza a entender que la manifestación del tiempo y al mismo tiempo las energías libidinales, espirituales, lo masculino y lo femenino, todas esas polaridades son partes de este mismo serpenteo de un mismo cuerpo, ¿sí? Entonces, en esa fluidez puede entender que todo es una representación de lo mismo, entonces mi inconsciencia, mi conciencia, mis partes oscuras, mis partes claras,
verdades y mis mentiras y las cosas que están puestas y lo que no está dicho, lo que está dicho, lo que no está dicho, los secretos, toda esa polaridad y esa dualidad, Escorpio la empieza a percibir como un caudal del mismo agua, y esa es una transformación de esa primera energía que trataba de cerrarse, ahora trata de fluir. Ese es un salto evolutivo, como lo narra Crowley, en esta energía escorpiana. Y la tercera energía, y esta energía fluida, veamos cómo el escorpión que está inferior a la izquierda sirve como apoyo y base de este gran esqueleto, ¿sí? Esta serpiente ya está atrás de su pubis, entonces esta serpiente acuosa es lo que le da energía a este falo mágico de Osiris, que va a crear encarnaciones, ¿sí? Entonces este falo mágico de Osiris es lo que crea y fecunda las vidas en estas burbujas que van ascendiendo hacia la materialidad. Entonces ese falo mágico, saben que no creo en nada de esto, pero es así que está puesto. Creo en partes, ¿no? Esta serpiente está atrás de su pubis, entonces es como si esa acuosidad es lo que va manifestando las cosas. Estamos ascendiendo del piso hacia nuestro chakra base y ahora vemos a una águila, que sería la tercera encarnación o la tercera potencia escorpiana de transmutación, que es un águila que está en la corona, que es la corona de Osiris, de los tres reinos ahí, del reino bajo, medio y alto de Egipto, del Nilo. El águila. Y el águila ya tiene esa idea más de el agua en el sentido gaseoso, que puede ascender hacia las alturas, ¿no? Como las nubes, los gases que suben. Entonces serían los tres estados de el agua puestos acá. El agua como ese elemento trascendente que puede cambiar de estado y llegar de lo más bajo hacia lo más alto. Eso no viene sin un sacrificio propio, ¿no? Entonces, lo que hace Escorpio es liberarse de las pieles y los músculos para quedar nada más que en esqueleto, para poder rearmarse y empezar a transmutar. Entonces, en esa transmutación, Escorpio detiene un saber intrínseco que nos sirve para entender, ¿no? Y el águila, no, y esto no lo dice Crowley, pero para mí el águila también tiene una representación muy fuerte con la fénix. La fénix como aquel animal que es animal mitológico que muere para renacer de sus propias cenizas, y por eso también Escorpio se le daba la regencia marciana, y en eso es un símbolo acuoso, pero de mucho calor, de mucho fuego, el fuego como la energía sexual. Bueno, entonces tenemos acá esa primera idea puesta, muy fuerte acá en el tarot de Crowley, el libro de Thoth, como esa idea de la sexualidad como elemento transformador, ¿sí? Y otra cosa que está presente también en el Marsella también estaba, me olvidé, que es la disolución del ego, ¿no? La presencia del agua acá me hace acordar de eso. Es la disolución del ego. Entonces en este punto lo que estamos viendo es que pasamos por una construcción de una psique, como lo habían comentado en el Marsella, y lo que nos pide este camino mortificante es que nuestro ego se disuelva un poco en ciertas aguas ancestrales para que podamos renacer y que nuestro proceso de crecimiento y de construcción de nuestra identidad no sea algo estanque que se hizo en algún punto de nuestra vida, tipo yo nací así, yo siempre fui así, yo soy de esta manera, sino que nos permitamos transmutar y transformar y trascender a través de la mortificación de nuestra propia egolatría para mezclarnos en algún punto para poder después trascender con una unidad un poco más de acorde con el universo, que no sea tan egoica, protegida, ¿sí? Porque el ego es un mecanismo mental que creamos para poder transitar el mundo. Es como es válido, es un mecanismo válido de protección, pero también al mismo tiempo es una protección escorpiana de primer nivel, entre comillas, ¿no? Tenemos que saber también morir. Y en esa muerte nos permitimos adentrar, y eso Costa y Jodorowsky también lo hablaban, nos permitimos adentrar en una unidad que no es una unidad individual, sino que es una unidad divina, ¿no? Esta muerte del ego nos permite acceder a un sentimiento unificante con algo para más allá de nosotros.
Esa es la potencia de esta arcana también. Y al mismo tiempo Crowley habla un poco de lo que sería el éxtasis, de esa disolución como un orgasmo espiritual, ¿no? Como ese orgasmo espiritual que es creativo. ¿Por qué? Porque el ego tiene parámetros que si los disolvemos, expandimos. Y en esa expansión está el orgasmo espiritual que fecunda, ¿sí? Bueno. En el tarot de Pixie, tomemos entonces a lo que Pollack nos habla. De vuelta tenemos la presencia del negro, que es un color que está bastante presente en esta arcana tradicionalmente y me parece que es potente. Yo les voy a comentar que tengo algunas divergencias entre lo que Pollack relata sobre esta arcana, principalmente visual y simbólicamente. Llegaremos ahí. Bueno, el negro, de vuelta, como la oscuridad, al mismo tiempo como la presencia del infinito en esa oscuridad, como la disolución de nuestro ego para más allá de los colores. El negro es la ausencia de los colores, es la ausencia de ese ego, es lo que nos permite trascender. Esta muerte que está, esta figura, está en un caballo blanco. El caballo blanco puede estar hablando de la pureza, pero también puede estar hablando de la nada misma, de que todo está al mismo tiempo junto, y ese todo junto es la nada misma. Entonces el todo de la nada jugando en esta arcana, y la pureza más representada en esta bandera, ¿no? La pureza de la muerte, entre comillas. Esta figura que viene a caballo tiene a otras figuras acá abajo que serían reyes, reinas y un papa y una niñez, ¿sí? El emperador está caído. Entonces el emperador sería la figura más egoica. ¿Qué pasa con una persona muy egocentrada cuando la vida viene con estos movimientos de, bueno, a ver, mortificantes, con grandes transformaciones en la vida? ¿Qué es lo que sucede? Una persona con un ego muy rígido se derrumba, se cae. Entonces este rey se cae, al primer señal de la muerte el rey cae, el ego cae. Pollack nos habla de cómo este papa sigue parado y nos habla de la importancia de las creencias y de reglas espirituales o de un conocimiento espiritual para poder sostenernos ante las adversidades de la vida, ¿no? En la presencia de la muerte, este papa puede mantenerse en pie porque tiene una estructura simbólica no egoica, sino que ancestral y capaz institucional, si la vemos un poco más jodida, pero tiene herramientas para lidiar con esta pérdida, ¿sí? Entonces no desvanece, entra en contacto directo con esta energía. Esta doncella, que Pollack la nombra como doncella, puede ser una reina, puede ser ahí otra figura que es un poco más joven, tiene una receptividad, porque habla un poco de la energía femenina, de cómo el rey masculino más egoico y esta energía es un poco más no tan egoica, pero al mismo tiempo no puede mirarle la cara a la muerte. Es como, está bien, no soy tan egoica, pero al mismo tiempo voy a huir. Entonces es cuando alguien no tiene un ego muy fuerte, entonces no es que se rompe, pero tampoco tiene las herramientas para encarar esta transformación, entonces huye, no mira a esta muerte, mira hacia el otro lado. Y la niñez es la única que recibe a esta personaje con flores. Entonces la niñez, como la única que no le teme y ni se preparó para este momento, porque tiene todas las herramientas, ya las carga de su misma niñez, no tiene nada tan rígido. Entonces la vida trae transformaciones y esta niñez le da flores. Es como, bueno, gracias por llegar, gracias por venir, qué bueno que viniste. Porque es una arcana transformativa. No podemos dejar de negar la potencia transformativa de esta arcana. La muerte tiene un paralelo con la muerte posta física. Es un duelo, es algo muy denso esta arcana. Entonces la niñez es la única que sabe recibirle con flores. Tenemos abajo un río puesto en esta arcana que nos lleva de vuelta a las arcanas de la Vapisa en este mazo y la emperatriz. De cómo el mismo río que corre atrás por la emperatriz ahí en su arcana también es el mismo río que corre por acá, y es la fluidez de la vida misma que no puede ser estancada. Y acá tenemos la presencia, y esto quiero que se acuerden porque en la próxima clase la vamos a ver de vuelta,
tenemos dos torres y un sol. Ahora, Pollack dice que esto es un sol naciente. ¿Sí? Es como si la conciencia ante la dualidad de la vida, de lo divino, lo humano, lo finito, lo infinito, lo mortal y lo inmortal, nuestra conciencia solar nace en el medio de esta dualidad. Yo no estoy de acuerdo. Para mí este es un sol poniente. Es la conciencia entrando en contacto directo con el ocaso, con las ideas de que nuestra conciencia no va a perdurar. Tendremos una mortalidad y nuestra conciencia, lo que somos, no es infinito, porque yo no soy de la filosofía de que si hay algo que es infinito, no es para nada y no se asemeja en nada a lo que somos. A mí me parece que el universo trabaja energías, entonces yo diría que bueno, somos hechos de estrellas, el polvo y los átomos y todo es lo mismo que hace todo el universo. Estoy de acuerdo, pero tenemos algo que es diferente del universo, en el sentido de que tenemos conciencias individuales. Entonces, esta conciencia individual no perdura, no sé cuánto la podemos adulzar y crear mitos de orígenes y de transposición, porque Pollack también habla de esto, que creamos la idea de que tenemos un fin, es muy avasallante. Mucha gente, ante la idea del final, pierde completamente la compostura y puede entrar en depresión profunda y no hacer nada. Entonces es como, bueno, si esta vida se termina, ¿cuál es el valor de todo esto? ¿Cuál es la intención? Con qué dirección o con qué sentido le damos a todo esto si es perenne, si es perecible? Si lo que yo soy no permanece en el tiempo y si la humanidad como es, algún día va a haber su fin, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿No? Entonces, la presencia de un final o la idea de una arcana que nos muestra que somos mortales, nos hace crear también narrativas de, bueno, pero pará, lo que sucede es que después de esta muerte hay un cielo, nos vamos a encontrar después. Esto es una transposición de un río. A mí me encanta la metáfora de te veo del otro lado de la orilla. Cuando se murió mi abuela, le escribí un poema y le dije, mirá, te amo, nos vemos del otro lado, nos vemos en la otra orilla. Es como si, es hermoso, pero es una metáfora, es como, andás a ver, hasta donde yo sé, no, después que la carne que sostiene todo esto, cuando no exista más, no tiene sostén. Y no es que mi conciencia va a evolucionar hacia un cielo, porque la conciencia es parte de lo que está funcionando en este momento. Y cuando esto que está funcionando deje de funcionar, no funciona más mi conciencia. Capaz la energía, mis átomos, sí, pero no soy yo Sara. Es lo que el universo era antes que Sara encarnar. Yo tengo una mitología muy cruel, ¿no? Hay gente que le pone la metáfora y es hermoso, te hace bien, pero no me gusta eso. No me gusta que me hagan sentir bien cuando la verdad es cruda. Me gusta encarar la verdad como cruda. Entonces Pollack nos dice que esto es un nacer del sol. A mí me gusta verlo como un poner del sol. Y para mí, en el tarot de Pixie está presente esa idea muy clara de que esto es un poner del sol cuando veamos otra arcana. ¿Sí? ¿Sí? El de Pixie, arcana 13. Y en la máquina, ¿se acuerdan que había comentado en el Marsella de que el esqueleto es vehículo? Bueno, en la máquina tenemos la presencia de esta moto, que es el vehículo, y es el único vehículo que está en toda la máquina, en todo el mazo de tarot, que te puede llevar a algún lugar. Esta es la única arcana que tiene la posibilidad posta de moverse hacia algún lugar, ¿sí? Entonces es transformativa y también es vehículo de transformación. Ese es el sentido de esta arcana. ¿Y por qué? Porque en la moto nos sentamos, también está presente la idea no fálica, pero la idea de que nuestra base, en nuestra sexualidad, a donde esta moto, en donde nos sentamos y entramos en contacto directo, no importa qué genitalidad tengamos, entramos en contacto con este vehículo, ¿sí? Es a través de esa sexualidad que podemos también vincularnos y vehicularnos y movimentarnos y transformarnos a través de lo espiritual. Bueno, entonces la idea de que el sexo y el vehículo están puestos ahí como algo potente está acá también. No tiene nombre, yo no la nombro porque vimos que Pixie y en el libro de Pixie y en el libro de Thoth tienen nombre, ¿no? Le dan la 13 y al mismo tiempo le dan la muerte. Yo no le quise nombrar, me parece muy respetuoso, me parece que está presente la idea de que
hay cosas que no se nombran. Entonces, esta figura transformativa trabaja para mucho más allá del verbo. Es algo que hay que trabajar en otro lenguaje, que no sea el verbal. Por eso el lenguaje del cuerpo y el sexo como la vía espiritual también, ¿no? Porque no es a través de las palabras, no es la conciencia, es la conciencia, pero es la conciencia que no trata de racionalizar la que transforma. Entonces no la nombro porque me parece el silencio está presente acá. Estaba intuida o la habíamos visto sugerida en arcanas como la eremita, que piensa, no piensa. Esta arcana no piensa, trabaja de otra manera, ¿sí? Y la 13, y esta Pollack la hace, y me gusta mucho que sea así, Pollack dice que el 13 es un número bastante corrompido en nuestra cultura, capaz no en la nuestra, pero en la estadounidense mucho, porque incluso no se construyen edificios sin el 13º piso, porque es un número de tan mala suerte que no se nombra, ¿no? Es un número hechizante. Acá tenemos la 13 como la idea de la poli también, ¿no? De los gambé como la 13. También tenemos esa peculiaridad de ponerle a este número una idea bastante negativa o de mala suerte. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura judeocristiana se dice que Judas era el 13º, la 13ª persona que estaba presente en aquella cena, la última cena, y es la traidora, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, si habíamos visto que el colgado es un traidor, esta 13ª viene a tener la sentencia. ¿Cuál es la sentencia de esta traición? La muerte. Pero, si tomamos a los 12 apóstoles, capaz Jesús era el 13º también, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta alegoría cristiana de la 13 la voy a seguir trabajando hoy bastante. Dejemos entonces esta 13 por acá. Y llegamos entonces a la templanza, la arcana 14. Y la templanza, empiezan a suceder algunas cosas en este momento. Primero es el segundo ángel que estamos viendo. Habíamos visto que en Les Enamoré o Los Enamorados del Marsella teníamos aquel ángel, el Cupido, la primera figura angelical que estaba puesta. Esta es la segunda figura angelical, pero es el ángel, el único ángel del Marsella, ponele el único ángel, que toca piso. Entonces es un ángel que podría estar volando, pero está decidiendo estar acá en tierra. Y la templanza no es algo como, es una acción, ¿no? Como la fuerza también era. La templanza nos habla de este movimiento que este ángel hace con las aguas. Templar es poner en temperatura, mezclar elementos y conseguir una nueva mezcla, pero al mismo tiempo habla mucho de la temperatura porque está presente la idea del fuego y el agua, o del agua caliente, o del agua fueguina. Es un poco mezclar ciertas contradicciones. Y vamos a ver acá que esta arcana nos habla de muchos procesos. En la idea del Marsella, bueno, tenemos presente la idea del ángel. En el Marsella de Jodo Camuán y Costa es un ángel que tiene los ojos amarillos, entonces habla un poco de que vio a la figura divina y le trajo esa conciencia, ya entró en contacto con lo divino, incluso debe estar mirando, el contacto vio a lo divino en esta inmortalidad, ¿sí? Mezcla estas dos jarras o jarros de agua, tiene dos serpientes en el pie, que hablan un poco de lo masculino, lo femenino de vuelta, pero la presencia del violeta en el pie nos habla de la pureza y la sabiduría terrenal, de cómo esta arcana 14 nos viene a hablar de una sabiduría ganada en la terrenalidad. Obviamente, como 14 se relaciona con el 4 del emperador en el Marsella, si seguimos esa numerología Jodo-Camuán y Costa, y habla entonces lo que el emperador hablaba de estructura, lo que está estructurado terrenalmente. Esta templanza nos viene a hablar de la estructura espiritual, de lo que está en equilibrio y armonía espiritualmente entre lo terrenal
y lo espiritual, de ese equilibrio entre dos fuerzas eh, opositoras, pero a mí me parece bastante bonito que Costa y Jodo en el libro citan que no son ya, no vemos más a las energías como energías opuestas, sino que empezamos a verlas como energías complementares. Entonces, lo que nombramos disociado como dos energías bastante separadas, la acción de la templanza es juntarlas y verlas que son complementares, de que se ayudan y pueden mutar para traer vida nueva, porque lo que está haciendo esta es jugar de vuelta con la energía que la 13 trajo. Entonces la 13 quiere transformación, quiere morir, quiere renacer. Pero no es una acción que la 13 consigue hacer sola. No es que la muerte y vida y el renacimiento están presentes en la Arcana 13. No, es nada más que una etapa de todo el proceso transformativo, está en la 13. La templanza viene a ponernos el segundo paso. Bueno, moriste, genial. Y en eso a mí me parece que está presente la idea bastante bonita en el Marsella de que cuando se muere el héroe, que lo habíamos visto en la 13 como despido de su carne, no está presente acá. Entonces el ángel toma toda la arcana. No está la presencia humana en esta arcana y es la única arcana, además de la rueda de la fortuna, ojo, que no está presente esa idea de la humanidad. ¿Sí? Entonces la templanza viene a sustituir o a tomar el lugar por un momento de nuestro ego. Nuestro ego murió. Lo que somos y lo que éramos, mi yo, murió. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces hay algo que no somos nosotros, que viene a tomar y habitarnos por un momento para cuidarnos. Está puesta entonces la idea del ángel guardián, lo que nos cuida cuando nuestra conciencia duerme o cuando nuestra conciencia está mortificada. Entonces tenemos ahí como la idea del fluir sin intención, sin hacer nada, sin buscar nada. Es como nada, voy a nada más que fluir porque mis intentos egoicos me llevaron a esta muerte simbólica, entonces lo que tengo que hacer ahora es abstenerme de tratar de controlar cualquier cosa. Por eso este ángel viene y empieza a mover las aguas a decir, joya, estaba todo empantanado, estaba todo muy fuerte y denso, déjame a mí, y este déjame a mí no soy yo, sino que es algo, ¿no? Que tampoco lo nombramos, por eso, ¿cómo nombramos a este ángel? Nada, está templando. Es la templanza, que es la acción que este ente viene a hacer con nuestras aguas y nuestros fuegos. En el Marsella tenemos presente una simbología de que hay 4 triángulos en su pecho, de este ángel, con un círculo que puede conectarse con estos 4 triángulos, que serían las 4 formas de la vida humana, que es lo mental, lo sexual, lo corpóreo y lo sentimental, como la nombran Jodo y Costa. Y esta quinta esencia viene a poder conectarse porque nuestras 4 fuerzas no hablan entre sí, entonces empieza esta quinta esencia o esta espiritualidad, viene a hablar como si fuera el puente entre estas energías disociadas de nuestra vivencia. ¿Sí? Tiene la quinta esencia en su frente, esta flor con las 5 pétalas habla de esa quintesencia floreciendo, o sea, idea espiritual floreciendo en nuestra mente. Se habla mucho en esta arcana de la vía del medio, ¿sí? Porque estas polaridades que habíamos habitado durante mucho tiempo y esta scisión que la 13 hace también de decir, bueno, cortemos, hay polaridades. La templanza viene a decir, sí, pero mezclémosla, tratemos de no habitar estas radicalidades, estos polos tan opuestos. eh, Tratemos de no guiarnos tanto por las pasiones ciegas, tratemos de equilibrar todo esto y en ese equilibrio vamos a encontrar la idea de la vía del medio como la vía más pacificadora y más fluida, ¿no? Cuando estamos habitando extremos es capaz que sesguemos y nos mortifiquemos y nos enrijezamos. Entonces, esta templanza viene a mostrarnos la vía del medio. Bueno, en el libro de Tot,
Crowley hace un gran cambio que es dejar de nombrar la templanza y la nombra como el arte. El arte alquímico, ¿sí? Podemos tomarlo como el arte como nos convenga, pero Crowley estaba hablando del arte alquímico, ¿sí? Eh, entonces tenemos la presencia de una imagética y simbolismo que habíamos visto que arrancaba justamente, como habíamos visto el ángel del Marsella, en Les Enamoré. Los enamorados del libro de Thoth nos muestra estas mismas figuras que habíamos visto antes, el león y el águila, que son representaciones de la emperatriz y el emperador, en un sagrado matrimonio, en un casamiento alquímico, que arrancó su proceso en la Arcana 6, en el libro de Thoth. Lo que vemos ahora es culminado ese proceso porque Les Enamoré como Géminis venía a separar las cosas y decir esto es esto, aquello es aquello, separemos, no mezclemos. Y lo que vimos puesto como idea es la purificación de esos elementos disociados a través de varias acciones de las arcanas, y la templanza viene a juntar de vuelta esos elementos y a transmutarlos, ¿no? Entonces, porque está puesta la idea alquímica de que no es lo mismo, o sea, si agarramos algo que está hecho de dos elementos, los separamos, purificamos estos dos elementos y los volvemos a juntar, no tenemos lo que teníamos antes, sino que tenemos algo nuevo. Es el mismo elemento, pero nuevo. Y además transmutado. ¿Por qué? Porque el águila que era blanca ahora es roja y el león que era rojo ahora es blanco. Entonces tenemos un león solar lunar y un águila solar y un águila lunar solar. Entonces el fuego y el agua, las ideas del sulfurio con la sal, se mezclan a través del mercurio y la acción del mago, que ya va a aparecer de vuelta acá en el de Crowley, para mezclar esas polaridades, ¿no? Entonces todo lo que era muy masculino y todo lo que era muy femenino, como polaridad exclusiva y pura, se ve separada, purificada, y ahora vemos que hay una mezcla entre esas dos energías. Ese es el trabajo alquímico, mezclar el fuego con el agua. Vemos muy presente eso, el arte o este ángel del arte juega con el fuego y el agua vertiéndolas en un calderón acá abajo donde hace su proceso alquímico. El verde nos habla de esa fertilidad y al mismo tiempo del infinito. Tiene una correlación muy fuerte con Artemisa como la diosa de muchos pechos y muchas tetas. Acá vemos también que tiene ahí muchas tetas esta figura, que tiene doble cara porque habla de esa junción de vuelta de lo que los geminianos había separado. Crowley le da Sagitario, ¿sí? Esta es la encarnación de Sagitario. Sagitario como nuestra fe que ahora puede ser guiada, el foco para nuestra acción y la junción entre lo que sería lo material y lo espiritual en este momento. Está presente una inscripción, a ver dónde está. La inscripción dice, acá atrás en el libro de Thoth, visita rectificando invenies occultum lapidem. ¿Qué significa? El cuervo y la calavera. Solve quadrula. Visita los caminos interiores de la tierra, purificando y rectificando, encontrarás la piedra escondida. La piedra filosofal o la piedra de la eternidad, la piedra alquímica, la piedra de los alquimistas, que transformaba el plomo en oro y además servía para hacer el elixir de la vida eterna. Otra idea alquímica también está presente acá con Les Enamoré y la templanza, es que la idea del solve y coagula, ¿no? Los enamorados es el solve, que disuelven y separan, y la templanza es el coagula, la que vuelve a juntar esos elementos ahí en su pureza máxima. En este calderón tiene una calavera y un cuervo, que es lo que lo hace también con la 13, acciona a esta arcana. Y en el de Pixie nos habla un poco de este ángel, que está presente acá también,
y ella trata de una relación mucho más psicológica, y habla de eso, de cómo el ego es nuestra reacción natural y cómo después de esta muerte podemos transformarlo porque el ego se hace un hábito y una cadena. Entonces esta templanza viene a hablarle sobre el camino del medio. Pollack habla mucho de que esta es una arcana mágica y a mí me parece que habla de ese sentido de que cuando nuestro ego muere o está mortificado es una presencia mágica de una superconciencia o de algo que nos va guiando. Eh, pero Pollack habla mucho de la respuesta hacia el universo, ¿no? Entramos en un contacto un poco más genuino con todo lo que nos rodea y eso nos permite tener una respuesta mucho más auténtica, porque el ego también lo que hace es cristalizar ciertas respuestas automáticas ante los estímulos del universo, ¿no? La Tierra nos estimula y nuestro ego va creando respuestas automáticas, casi como dogmas personales, para responder a lo que el universo nos está proponiendo, y en eso creamos una planilla de respuestas predeterminadas para lo que nos sucede en la vida y vamos con eso como si fuera lo mejor, ¿no? A través de ese quiebre de las estructuras muy rígidas de lo que tenemos puesto como nosotros, la templanza viene a permitirnos que tengamos una respuesta muy más fluida y más genuina y automática, en el sentido de que entramos en contacto directo con las otras cosas. No a través de eso que ya teníamos como instaurado, sino que a través de una novedad. Lo nuevo puede entrar y traer nuevas respuestas para viejas preguntas. Eh, Pollack habla de una espontaneidad en ese sentido. La templanza nos permite ser espontáneos ante el mundo, ¿sí? Por ese fluir. En ese fluir tenemos espontaneidad. Y en ese sentido, la arcana 14 está muy conectada con la idea del ego, porque si vemos la estructura que Pollack sugiere que tengamos, esta arcana viene a cerrar la segunda línea, ¿no? Entonces primero tuvimos una línea ahí egoica, o por lo menos de la construcción de nuestro ego, para poder ir al mundo. Entonces estábamos en el mundo a través del carro, es muy egoica, arrancamos la segunda línea tratando de mirar hacia adentro, y esta templanza viene a cerrar la segunda línea, y ahora la tercera línea va a ser un retorno, un regreso al mundo, transformades por esta segunda línea, ¿no? Entonces la templanza viene a coronar y a terminar ese proceso y nos pide que regresemos al mundo después de esta muerte. Y en este regreso habla siempre de esa manifestación de la autenticidad. Habla mucho Pollack de la relación que tiene esta arcana con el agua y el fuego, y de cómo relaciona el mago con el fuego y la papisa con el agua. Entonces esta templanza lo que hace es juntar las potencialidades del mago y la papisa, para poder entendernos de una manera mejor. También habla de mezclar esa dualidad básica de los opuestos en una vivencia única. También habla de transformar el sexo de una energía animal hacia lo espiritual y de una renovación. Pero lo que me parece más piola que Pollack dice es que esta templanza lo que está pidiendo es que muchas veces en nuestra vida no hagamos nada, que esa sea la respuesta que tenemos que nuestra autenticidad, que Pollack tanto habla, también sea espejada a través del no accionar, del no hacer nada en este momento. También es una respuesta auténtica al mundo el no hacer nada, ¿sí? Y en la máquina tenemos a la idea de la yuca, y la yuca nada más es que es no sé si saben lo que es un enema, es un lavaje del colon, del recto, para, primero, puede tener una función terapéutica como para limpiarse de las impurezas y limpiar el colon para que pueda reflorar. Pero yo la puse acá a la yuca para mí como el ángel de la templanza, porque templa sus vísceras, templa sus tripas, su cola,
para poder practicar el sexo anal también, ¿no? Entonces, no solo la idea de que la 13 trae una idea sexual, sino que la yuca la viene a reafirmar a través de una preparación ritualística para ese sexo, ¿no? Entonces, el sexo no es solo una cosa animal, sino que es una cosa espiritual también. Entonces, hay una preparación ritualística para este sexo mágico. Entonces por eso la yuca está acá también. Está puesta la idea también de la yuca de que el fuego y el agua se mezclan en ese enema, donde también el fuego anal o el fuego sexual es templado por esta agua que viene a limpiar. A mí me gusta la idea de que la 13 sea esquelética y esta yuca viene a limpiar tripas. Entonces es como si las tripas volvieran, ¿no? Entonces primero llegamos al esqueleto, ahora volvemos a construirnos, a reconstruirnos, que en el Marsella está eso como implícito, porque no vemos esa reconstrucción, ¿no? En el de Tot también está implícito y en el de Pixie también está implícito. En la máquina está explícito. Estas tripas vuelven a habitarnos, estamos reconstruyéndonos, pero de una manera más pura, de una manera más, más pura, ¿no? De una manera más auténtica. ¿Sí? Esa es la idea, de que de una manera más auténtica venimos a experienciar nuestro pasaje con el cuerpo a través de esa relación entre el fuego y el agua, que nada más son de que las polaridades de los opuestos, ¿sí? Y el camino del medio, puesto acá como esta yuca. Bueno, ahí estamos. Y llegamos entonces a la arcana 15, el diablo, en el Marsella. Para mí hay algo que no está presente en la bibliografía, pero es muy importante tener en mente, y lo voy a decir ahora. Me parece que el colgado trata de llegar a la profundidad. A través de la arcana 13 y la 14 va descendiendo. Y esta arcana es la arcana más profunda. Es lo que se esconde en lo más profundo de nuestra inconsciencia. Entonces hay un camino descendiente que encuentra coronada esta arcana, que es lo más profundo de nuestra inconsciencia, y por eso se habla mucho de la idea de sombra en este lugar. Pero yo la veo de esa manera, ¿no? Es como estuvimos descendiendo, estamos en la parte más baja en este momento. Jodo y Costa hablan de la idea de una caverna. No está muy presente simbólicamente, pero digamos que la idea de una caverna en este momento se hace presente en el Marsella. Tenemos esta figura enorme de vuelta que es andrógina o hermafrodita a una primer mirada, porque tiene tetas y tiene pene, ¿no? Entonces eso le da esas características masculinas y femeninas. ¿Qué es lo que está sucediendo? La templanza nos viene a hablar del camino del medio, la diabla nos viene a hablar de esa junción, de qué es lo que sucede con esa junción de esas polaridades complementares. Se hace a través de esta figura primera, que viene a arrancar, si seguimos la idea de Pixie también, la tercera línea, ¿sí? Entonces esta tercera línea tiene un arranque no con la idea del mago o la fuerza, que serían energías bastante masculinas y femeninas, sino que esta diabla o este diable nos habla un poco de una energía compuesta. Y veamos cómo es muy peculiar que en una sociedad patriarcal esa idea de la junción de energías polares o opuestas y complementares, la verdad, como masculino, la junción del masculino y femenino, se ve en la figura del diablo, ¿no? Y por más no dogmáticos, esotéricos que seamos, y por más que creamos que el diablo y Dios son figuras de lo mismo, no sé qué, es muy peculiar ver cómo representan a la figura hermafrodita como la diabla, ¿no? Es como, qué loco, eso es bastante patriarcal. Sigamos acá por el análisis que hacen Jodo y Costa. Estas dos figuras de vuelta nos hacen un guiño a los enamorados, porque tenemos una triangularidad puesta de vuelta acá, ¿no? Entonces aquellas figuras que en un momento estaban con sus pasiones libres y Cupido actuaba, ahora vieron que sus pasiones las encadenan, ¿no? Entonces están encadenadas a sus pasiones. Al mismo tiempo que nos da una idea de que no están tan
encadenadas como parece, tienen una cierta libertad, esta soguita no parece como algo tan de un yugo opresor, como parece algo que están dispuestos a jugar, ¿no? No tienen las manos, entonces no tienen acción, y eso nos habla un poco de cuánto eligieron estar en este lugar y cuánto les gusta estar bajo esta presencia de esta figura central y de cómo les cae bien no tener cierto control y decir que están ahí enraizados. Al mismo tiempo, esa idea de raíz está presente en los pies de estas dos figuras que tienen en este suelo negro, nuevamente, esta tierra negra fértil, es donde estas dos figuras echan raíz en sus pies y pueden crecer, y en sus cabezas tienen los cuernos, y los cuernos tienen una dualidad o trialidad dependiendo de la cultura que somos, ¿no? En una cultura patriarcal tiene la idea de la traición, de ponerle los cuernos a alguien, ¿no? Entonces traicionar a alguien sexualmente en una monogamia es ponerle los cuernos a alguien. Al mismo tiempo, Jodo y Costa nos hablan de que los animales con cuernos, al pasar por un bosque de las pasiones, pueden verse enredades y quedar ahí atrapadas por la idea de que esta animalidad, a través de los cuernos, nos pone, nos atrapa en este bosque de las pasiones. Y la tercera visión que podemos tener, porque la verdad la visión es bastante plural, los cuernos en muchas culturas siempre es la idea de que hay una conciencia que tiene una proyección hacia lo espiritual, ¿no? Entonces los cuernos no son algo negativo, sino que son la potencia de lo espiritual presente en nuestra carnalidad, ¿no? Entonces los cuernos sirven como contacto. Mercurio tiene esos cuernos porque baja ideas y tiene un contacto directo. La luna o la papisa, que tenía también esa corona con cuernos, la idea de la vaca sagrada, los cuernos siempre funcionan como canal, como antena para entender lo espiritual. Es una conexión directa y corpórea de huesos con lo espiritual. Tenemos de vuelta entonces lo que la templanza había dicho, tipo, che, mirá, bueno, lo femenino y lo masculino no son tan así. Bueno, de vuelta vemos, Jodo y Costa hablan de lo femenino en lo izquierdo, entonces duró poco eso de mezclar las cosas, ¿sí? De vuelta vemos sesgada la energía femenina, la energía masculina, no se ve, pero lo nombran en el libro, entonces de vuelta poniendo a lo femenino en lo izquierdo, la siniestra, de vuelta a lo masculino en la derecha, en lo correcto. Bueno, y además van más lejos, estos tres puntos que tienen acá, que tiene esta figura femenina de este lado, es la divindad, entonces es el sagrado femenino, ¿sí? La concha sagrada. Esta figura del diablo tiene varios ojos, ¿no? Entonces tiene su visión, penetra y tiene visión como la tenía la corona de la papisa, que tenía la corona triple, que el Papa la viene a trabajar de vuelta, solo que de una manera institucional, como robándole un cierto poder a esa papisa. El diablo tiene un casco o un sombrero, pero tiene 3 pares de ojos, o 4 si los nombramos así, ¿no? Tiene los ojos de su cara, tiene los ojos de su vientre y tiene los ojos de sus rodillas. Con eso tiene visión y entendimiento de los 3 planos. Entonces es una figura que ha vivido o transitado por todos los planos, el cielo, la tierra y el submundo. Tiene esa experiencia vivida a través del ojo, entonces tiene visión en esos 3 mundos, ¿sí? Además de que con su cara de rostro está con la vista visca, entonces al mismo tiempo que tiene una meditación porque está muy focada en su propia nariz, nos hace una burla y nos muestra la lengua. Esta lengua mostrada también tiene una dualidad porque en las culturas orientales la lengua es el único órgano que es interno y externo al mismo tiempo. Cuando yo hago esto, les estoy mostrando mis tripas, que es parte de mi trato digestivo. Entonces mostrar la lengua no es solo una burla como la tenemos presente en nuestra cultura, sino que también es no esconderte nada. Yo no te estoy escondiendo nada. Cuando te muestro mi lengua, te estoy mostrando mi verdad, te estoy mostrando mi verdad interna, te estoy mostrando de lo que soy hecha. Entonces la lengua mostrándose no es solo una burla, como este diablo obviamente se burla de
la 5 del Papa, todo lo que era re espiritual en esta 5, la 15, se viene a burlar de toda esa espiritualidad a través de la carnalidad. Tiene el fuego, entonces en esta mayor oscuridad de la noche hay una figura que mantiene una antorcha prendida, y eso es una metáfora muy hermosa de cómo en las polaridades y en la más cerrada oscuridad hay una figura dentro nuestro que mantiene una llama prendida, y eso nos lleva también a entender que también eso no lo hacemos mucho, pero en nuestra cultura donde judeo-cristiana, donde Dios o la figura divina es una luz emanadora, esa luz emanadora también en su centro debe tener una oscuridad impenetrable, ¿no? Entonces esa idea no está muy difundida de que esa divindad mayor que nos ilumina debe tener en su centro una oscuridad impenetrable, porque en nuestra misma oscuridad interna hay una llama que no se apaga. Entonces, si la luz vive en la oscuridad también debe vivir en la luz, ¿no? Y eso es un puente que yo hago hereje. Esta llama también es la llama de la conciencia, que no se apaga en ningún momento, ¿no? Entonces, nuestra conciencia o nuestra luz interna, en el sentido de nuestra conciencia, está habitando también nuestro más profundo ser, ¿sí? Es una figura nocturna porque tiene las alas de murciélago y tiene esta antorcha, entonces nos hace acordar a una cierta noche. Y tiene a las aguas completamente paradas y estanques. Es la única figura en el Marsella donde este azul, que puede muy bien ser un cauce de agua, si lo vemos ahí, si tenemos el Marsella y nos fijamos de vuelta cómo esta agua viene fluyendo, es el único lugar donde esta agua se mantiene parada en líneas rectas y paralelas. Nos habla de dos cosas, de un trabajo de arar la tierra y el agua para que pueda ser, para poner semilla, y al mismo tiempo nos habla de una inmovilidad. Acá también tenemos presente la idea de inmovilidad puesta, ¿no? De algo estanque, de una energía estanque, algo que está estagnado y necesita moverse. Porque la figura de esta diabla es muy paralizante en nuestra psique. Que veamos esta monstruosidad, y eso es muy patriarcal, ¿no? De que esta figura hermafrodita sea lo monstruoso. Bien, yo monstrua, a mí no me importa, pero es terrible creciendo verse en el papel de esta monstrua, ¿sí? Esta monstruosidad, dependiendo de nuestra psique, nos puede paralizar, ¿sí? Entonces que veamos que tenemos adentro nuestro impulsos bastante autodestructivos y viciantes, porque la diabla siempre nos habla de eso, del sexo, de la materialidad, del amor al dinero, del amor al sexo, del amor al cuerpo, de la violencia, de la opresión, de las jerarquías mal puestas, de la opresión espiritual, de la opresión de los gurús, de todo lo que nos encadena, la encadenación a este mundo. La figura del diablo nos viene a hablar de esa liberación de esas amarras, al mismo tiempo que nos echa en cara que somos mucho menos de lo que pensábamos y que de nuestras contradicciones nos habitan. Porque vamos a ver que está presente en otras representaciones o en otras ideas explicadas. Cuanto más cerca de una verdad interna nos acerquemos, más vamos a estar cerca de estar cara a cara con nuestras contradicciones. Quien busca la verdad y busca conocerse, el camino te lleva inexorablemente a un lugar donde te vas a descubrir monstruoso, en el sentido de que sos hecho de contradicciones. No tenés una verdad pura donde vas a encontrar una pureza de una energía inabalable y incorruptible. Eso no existe en este universo. Todo es compuesto de contradicciones y energías complementarias. Nada es puro. Y a mí Jodo y Costa hacen un juego bastante lindo con eso, porque nombran la tragedia y la comedia como parte de una misma historia, ¿no? Entonces acá podemos acercarnos a esta arcana como qué tragedia que esta diabla me habita y no soy hecha de Diosito, sino que también puede ser algo cómico. Es como, sí, la pureza y la verdad que estábamos buscando no existe. Lo que existe es una tragicomedia, es casi tragicómica la existencia, ¿no?
que puede estar tirando más para la comedia o más para lo trágico, pero nunca es algo tan puro. Narrativamente podemos construirlo, esa pureza, pero no existe posta en el mundo. Y obviamente la libido, como esa llama vital que está pulsionando acá como una idea bastante fuerte, que la vamos a ver reafirmada en las otras arcanas de los otros mazos que vamos a ver, pero Jodo y Costa y Camuán acá nos hablan de eso, de cómo esta libido, en este punto, es la conexión entre lo espiritual, es esa llama vital, la llama vital que no se apaga nunca y nos permite espiritualizarnos, es sexual. Y acá ya voy a empezar con las alegorías y discordando de algo también que está puesto acá. Jodorowsky dice que Jesús, cuando murió en la cruz, lo que hizo fue descender a los infiernos para buscar a su hermano mayor para llevarlo hacia los cielos. Ah, perdón, hay algo que está puesto acá también que Costa y Jodo hablan, que es la idea de que se descubre en este momento lo que la diabla nos muestra, lo voy a hablar así bien bajito porque es secreto, es que hay algo activo en lo femenino y hay algo pasivo en lo masculino, ¿no? La diabla nos habla de esa verdad dolida y dolorosa y monstruosa de que lo masculino no es solo activo y que de lo femenino no es solo pasivo, sino que se descubre como una herejía tremenda de que lo femenino también puede ser activo y lo masculino también puede ser pasivo. Bueno, en el libro de Thoth tenemos una figura mucho más sexual representada, entonces ya estamos adentrando mucho más la idea de que el diablo es algo sexual. Este diablo es Capricornio, ¿sí? Entonces ya tenemos la idea de vuelta de que esta energía de la diabla o del diablo, del diable, es terrenal. ¿Por qué? Porque Capricornio tiene esa idea muy clara de cómo se asciende socialmente a través de la materialidad. Capricornio como el trabajo, Capricornio como quien sabe las reglas del mundo, como sabe jugar con las reglas del mundo a su favor. Entonces es un cierto egoísmo, tipo yo quiero las cosas del mundo, está bien que quiera las cosas del mundo porque es a través de la materialidad que se llega a la espiritualidad, entonces está bien que yo tenga una buena vida, o sea, la falta material no es sinónimo, como el asceta del eremita lo hacía, como yo niego la carne, yo niego mis pasiones, yo niego mi sexualidad, voy a negar todo porque el espíritu es otra cosa, la carne me ensucia el espíritu. Capricornio dice, no, ¿qué onda? No te ensucia nada, es lo que te potencia la espiritualidad. Si vos negás tu cuerpo, negás tu espíritu también. Entonces, si vos negás el sexo, también negás el espíritu. O negás tu sexualidad, porque también podemos ser asexuades y tener una presencia espiritual muy fuerte, nada más tenemos otro tipo, pero la idea es conocer nuestra sexualidad, ¿sí? Y conocer de qué somos hechos en materia sexual, porque ese es el canal espiritual. Entonces, no importa qué tipo de sexualidad, porque también la podemos ver siempre acá puesta como una sexualidad re hetero, ¿no? Una sexualidad muy heteronormativa puesta acá, ¿no? Entonces, la junción de las polaridades femenino-masculino es lo que permite en la espiritualidad y vamos a ver que en última instancia es la gran labor alquímica. Ojo con todo eso, toda la heteronorma que se cuela en todos estos mazos históricos, como si fuera la vía única de acceso hacia lo espiritual, y por eso me considero hereje, porque me parece que no, que hay que desmantelar eso. La heteronorma o la heterosexualidad no es la única vía de acceso a una potencia espiritual. Está presente en nosotros como humanos, no importa cuál expresión de sexualidad o identidad o lo que sea, tenemos la potencia sexual y de esa conexión con lo divino, la divinidad o la energía universal a través de nuestras potencias. No es una exclusividad heteropatriarcal, ¿sí? Por más que la pinten de esa manera y la reafirmen y en todos lados, porque yo vengo tranca, ¿no? Me han visto, esta es la sexta clase, han visto cómo me pongo. No sé por qué me llaman, si saben cómo me pongo. Es como, hay que darle a estos mazos históricos, porque tienen un montón de dilemas y problemáticas puestas. Bueno, ¿cómo cuál? ¿No? Es un falo.
esta energía capricorniana que materializa, porque Crowley le hace un juego muy fuerte con el mago como la varita del mago es su varita fálica, entonces, dale, onda, ven, ¿qué hablamos? Que sabemos lo que está diciendo, ¿no? Que es el falo, la varita del mago, y es la que penetra en los anillos de Saturno del tiempo para una creación material. Este mago, diablo, y en eso hacemos la conexión con el mago, la fuerza y el diablo en las tres líneas de 7x3 que Pixie habla, o Pollack la estructura, porque este es un nuevo mago renacido de un encuentro con la fuerza, ¿sí? Entonces el mago en una primera línea arranca una construcción, la fuerza arranca una segunda línea de entendimiento de sí mismo, y este mago es la acción en el mundo a través de esa polaridad compuesta en esta nueva figura de un nuevo mago o un nuevo magi con la magia sexual o la magia ritual, el sexo ritual, que es el camino de acción hacia una materialización terrenal, ¿sí? El sexo como magia ritual. Para Crowley es muy fuerte eso y por eso pone un falo penetrando los anillos de Saturno, el tiempo, y hace otras conexiones que me las voy a guardar. También el cauduceo de Hermes que está acá, tiene la espiral en los cuernos que hablan de la ciclicidad y también de la espiral del DNA, lo micro conectado con la espiral de las galaxias, entonces lo micro y lo macro juntos en este entendimiento del universo macro y micro de este nuevo Magi que viene a entender cómo funciona. Lo que está puesta acá de vuelta es la problemática que tenemos en trabajar con mazos del hemisferio norte del mundo, donde Capricornio de vuelta se incide en las alturas, ¿no? Porque es el Sol en su solsticio de verano. Como habíamos visto que Cáncer era una problemática, entenderla como el carro, como el momento más bajo de una evolución, porque Cáncer, el Sol en el solsticio de invierno en el hemisferio norte. También tenemos una problemática en entender a Capricornio como el Sol en el solsticio de verano, que es toda la problemática de Jesús, porque acá el diablo hace toda la conexión con la idea de Jesús, del renacer del Dios Sol. Hay una comparación bastante hermosa que se hace con la figura de Jesús, con Mitra, con Baal, no sé, un montón de otras divindades que también eran nacidas de vírgenes, también habían muerto y resucitado, también habían nacido un 25 de diciembre, que son deidades solares, que en el hemisferio norte sirven porque nacen el 25, porque es justo el solsticio ahí cerca, ¿no? Del solsticio de verano. Entonces el dios Sol renace y es crucificado y renace en otro momento, ¿no? Más cerca del año nuevo lunar. Entonces, ¿qué es lo que para nosotros que vivimos en el hemisferio sur nos puede hablar Capricornio? Y en ese punto yo quiero reafirmar de vuelta hablándoles que para mí esta es la figura más honda, es la oscuridad tremenda, ¿sí? Entonces tomemos esa analogía como la diabla, como una figura que penetra en nuestra oscuridad más oscura, en nuestra noche más larga, que como un dios renaciente, ¿sí? Que ahí la tendríamos que tomar como el carro. Y ahí nos lleva a otra dinámica que no está presente en este curso. Bueno, obviamente la figura del diablo nos habla de la rebelión, ¿sí? De cómo el conocerse es una rebelión contra los dogmas, ¿no? Para Crowley, y para mí también estoy muy de acuerdo con él, el universo y la naturaleza no tienen morales. Es como el universo y la naturaleza son amorales, no tienen una moralidad, funcionan a través de unas reglas que no son morales, funcionan a través de otras reglas. La perpetuación de la vida y la ley del más fuerte no es una moral humana, es otra perspectiva que podemos decir que es amoral porque no es nuestra. Lo que hacemos es que creamos morales culturalmente. La moralidad no es algo universal, es algo cultural. Las culturas crean morales. Entonces el diablo es un rebelde porque crea con esa moralidad o amoralidad universal. Entonces no le importa mucho la moralidad humana para sus creaciones. Guarda que con eso tenemos una problemática tremenda puesta en la mesa, que es qué es lo que sucede cuando no nos guiamos por las morales humanas establecidas y tratamos de rebelarnos. Podemos adentrar en terrenos muy problemáticos y de abusos entre personas, ¿no? De abusos entre
pares, pero también en abusos personales. Podemos caer en abuso de drogas, podemos caer en abusos de un montón de cosas, porque el abuso, cuando salimos del terreno de la moral y creemos que toda esa moral, que no hay una moralidad, podemos caer en la violencia y en el abuso. La idea, que no sé si Kroll la trabaja mucho, es crear una moralidad que nos sirva para más allá de lo que está instituido, ¿no? Para mí, la rebelión del diablo, la diabla, crea una moralidad propia. A través de su experiencia sabe qué es lo que lastima o no lastima, qué es lo que premia o no premia, qué es lo que trae culpa o no culpa, cómo se trabaja el perdón, la palabra, la relación horizontal. Entonces yo creo en una diabla más anárquica, en el sentido horizontal de crear una moralidad donde la muerte, la vida, el sexo, la heteronorma y todo eso que crea una moral muy fuerte, esté jugando como fondo de historia para crear una moralidad más anárquica que nos permita emanciparnos. La idea de emancipación y autoconocimiento está puesta en esta arcana. Pero hay algo muy peculiar que estaba puesto ahí también en el Marsella, pero como idea, que me encanta ver cómo el Marsella juega con la idea de la Kabbalah también, por más que nieguen que tiene todo eso, es muy, muy impregnado de la Kabbalah. Y creo que la Kabbalah está impregnada de algo que es anterior, entonces la verdad tenemos una ciencia esotérica ahí incógnita que viene a fluir hacia todo esto. No que sea todo cabalística porque me rompe la paciencia, la constante relación con los judeocristianos, yo lo tengo que romper siempre por eso. La figura hebrea o la letra hebrea que representa al diablo es Ajin, que significa ojo, ¿sí? Entonces hay dos cosas puestas. Con el Marsella hemos visto que este ojo puede transponer todo lo que son los planos de la materia. Pero también está puesta la idea de que lo que vemos es lo que existe. Porque el Papa o el hierofante nos hablaba de que hay cosas escondidas. No vemos todo. Y el diablo nos viene a decir, no, lo que ves es lo que hay. No hay nada para más allá de lo que se ve. El ojo posta es nuestro filtro del universo. Si no lo vemos, no existe. Eso es problemático. Para mí me gusta más la idea de decir que las apariencias engañan. ¿Sí? Lo que nuestro ojo ve es fallido. No es que solo hay cosas escondidas que nuestro ojo no ve, pero hasta en lo que el ojo ve hay contradicción que no está siendo computada por nuestra mente. Entonces creemos que lo que vemos es la verdad, pero las apariencias muchas veces engañan. Y en eso me gusta esta idea de que el diablo sea una figura monstruosa porque está jugando con eso. Es como las apariencias también engañan. Hay una sabiduría tremenda puesta en esta arcana que se esconde a través de esa función visual de ponernos de cara a cara con la monstruosidad, y eso ya nos causa un rechazo y nos limita y no permite a entrar en una sabiduría muy profunda que esta arcana tiene. ¿Sí? Obviamente también lo que hace en el mazo de Pixie, el libro de Todd, es juntar la figura del diablo con la figura de Pan, ¿sí? O Dionisio. La figura de que el ritual, el sexo, la carne, ¿no? Como los placeres de la carne están puestos acá. Y ahora llegamos al tarot de Pixie y Pollack se hace una pregunta bastante pertinente. Nos dice y se pregunta a ella misma, ¿no? ¿Por qué en el camino evolutivo del tarot tenemos a una figura tan contradictoria, tan cerca del final, ¿no? ¿Por qué esta figura no se nos presentó anteriormente? ¿Por qué tan lejos en el viaje y tan cerca del final, arrancando una tercera línea, se nos presenta esta contradicción tan fuerte? Esto no se podría haber visto antes. Es como, ¿qué onda? ¿Qué sucedió? ¿Sí? Ella habla de que después de ese equilibrio de la templanza viene a equilibrar algo tan bonito, tan posta, cerrando una segunda línea, y tenemos una caída tan brusca. Entonces el ángel de la templanza que puede acceder a las alturas y está en tierra para templar y hacernos sentir la infinitud del universo en nuestras vidas, y la que le sigue es una caída tremenda hacia los infiernos. Es como, ¿qué onda? ¿Qué sucedió? Bueno, Pollack nos hace acordar de vuelta a Les Enamoré.
¿sí? En la baraja de Pixie es mucho más visible la relación que tienen estas dos figuras con Les Enamoré. Pero ella dice que parece que esta es una perversión del Arcana 6, porque a lo que había un ángel antes que nos estaba bendiciendo o expulsando del paraíso, como la veamos, ahora está este ángel caído, porque es un ángel. Acordémonos que en el Marsella hablan de 3 ángeles, son 4. 5 si tomamos al ángel del mundo también. Es una perversión del Arcana 6. Porque ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esta bizarrice que se nos presenta, esta caída? ¿Por qué la perversión de Les Enamoré? Entonces, la verdad, como Arcana 6, se nos presentó tan pronto como el amor es una verdad, ¿no? Esa relación es una verdad. Se nos presentó tan pronto y ahora esta mentira, ¿qué onda? Y es como, bueno, nos pasa eso. Tenemos que analizar cuáles eran las verdades que nos habíamos contado. Y esta perversión no es una perversión, sino que es una mirada. Tenemos una relación bastante directa, mucho más directa de lo que hace sugeridamente Crowley, que tenemos a esta figura que imita al mago, ¿no? Entonces tiene una mano arriba, otra mano abajo, pero su varita no la tiene hacia arriba, sino que tiene esta antorcha hacia abajo. Entonces tiene una polaridad invertida al mago de Pixie. Al mismo tiempo tiene una mano bastante gestual parecida con el Papa, pero diferente, ¿no? El Papa juntaba 2 dedos y los cerraba como si fuera las alturas o mandando un mensaje de bendiciones. El diablo abre esto y nos muestra cómo es el camino estrecho hacia la verdad, ¿no? Entonces nos muestra el pasaje, no nos esconde el pasaje, nos abre el pasaje hacia la verdad. Al mismo tiempo que tiene inserida en la palma de su mano la inscripción de Saturno, entonces también es muy saturnina esta arcana. Es un diablo que teóricamente sería hermafrodita, pero en la arcana, en el de Pixie ni en el de Thoth vemos eso opuesto. Es un diablo bastante masculino. Entonces, la energía del mago masculina, la fuerza interna femenina y la fuerza externa, porque el mago era externo, la fuerza interna y el diablo viene a ser externo nuevamente, nos está hablando de un mazo que fue hecho para masculinidades, ¿sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? La energía femenina es algo interno que no se manifiesta. Lo que se manifiesta siempre es una energía masculina en el exterior. Entonces estamos hablando de mazos hechos para masculinidades, ¿sí? Este diablo de vuelta viene a ascender al fuego masculino, mientras que el cuerpo femenino queda como las uvas, lo que puede ser ahí consumido para el placer terrenal. Es muy terrenal este diablo. Al mismo tiempo que las cadenas son sueltas un poco, incluso hasta en el cuello tendrían espacio para sacarse estas cadenas, entonces no están tan encadenados. De vuelta la idea de que eligen esta opresión de alguna manera. Me gusta la idea de que este diablo en el de Pixie está en un cuadrado negro que Pollack habla de que esto está remitiendo al emperador. A mí me hace remitir a la papisa, ¿sí? La papisa se sentaba en un cubo negro. El emperador se sentaba en un trono. Esto no es un trono, es un cubo. Entonces para mí hace una conexión con la papisa. Que la papisa hablaba de nuestro inconsciente que estaba con el velo. Acá si el velo lo sacamos y vamos a ver quién está sentado en ese trono de la papisa adentro nuestro, es este diablo. O la diabla o le diable. Pero es una figura que trae esta luz en la oscuridad. Es una figura de vuelta muy nocturna, es muy oscura en el de Pixie, cosa muy rara, que nos habla de esa oscuridad de la noche interna, ¿sí? También tiene un pentagrama invertido este diablo, que hablan un poco de la energía del humano dado vuelta, y Pixie de vuelta Pollack hace unas conexiones tremendas y no se acuerda del colgado. El colgado estaba tratando de ver esto, porque el pentagrama invertido es la cabeza humana para abajo, es el colgado mismo. Tiene en su frente inserida la idea del colgado, ¿sí? O lo estoy viendo yo. Pero lo que sí hace Pollack, que es muy hermoso, es que justo nos dice sobre ese mensaje que trae esta arcana.
que es que la energía sexual y la energía espiritual son una, no se disocian una de la otra, ¿sí? Capaz esto no es ningún spoiler cuando yo situé a la papisa como una virgen sexual, ¿no? Como una sacerdotisa del sexo. Entonces capaz esto no viene para ustedes que están tomando este curso como una gran novedad, pero si tomamos a la papisa como una frígida monja que niega su impulso sexual, capaz entonces acá decimos, wow, pero para nosotros no viene con ninguna sorpresa, ¿no? La energía sexual y la espiritual son una. Ella habla de que los gnósticos creían que Satán era el verdadero héroe de aquella expulsión del paraíso, ¿sí? Porque era lo que permitía la conciencia. Entonces el diablo acá puesto en el tarot de Pixie como ese héroe que permite una emancipación y ganar conciencia de sí misma a través de la expulsión de los lugares paradisíacos donde la conciencia no puede crecer. Eso también lo habíamos visto de vuelta, creo que la arcana de la diabla no viene como... No es una gran sorpresa si están en este curso, ¿sí? Obviamente, para Pollack, la tercera línea de regreso y retorno al mundo es una línea de energías ocultas. Es una línea de vamos a empezar a ver cosas que no veíamos antes. Entonces, las dos primeras líneas, porque sucede algo que es muy loco. Tenemos puesto en las dos primeras líneas, si tomamos del loco, arrancando por el mago, y terminamos en la templanza, tenemos una idea bastante espiritual de cuál es la vida de todas las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nacemos, crecemos, vamos al mundo, tenemos el sexo, nos reproducimos, encontramos con la justicia, a veces nos cuelgan, a veces quedamos colgados, no sé qué, morimos. Entramos en contacto con la arcana 13, morimos, ¿qué es lo que sucede después que la muerte? Bueno, el espíritu asciende. Listo, se terminó. La vida misma, explicada a través de esas dos líneas, entre dos polaridades, entre, bueno, la muerte y la vida. Esta tercera línea nos lleva hacia un más allá. En vida todavía. Estamos entrando en contacto con esas energías, pero no morimos físicamente. Tuvimos una muerte simbólica y ahora vamos a entrar en contacto con lo que está más allá. Vamos a adentrar en el terreno onírico de las divindades y vamos a tener visiones que están cerradas a les que no mueren, ¿sí? Entonces, les que no saben morir no tienen acceso a esta tercera línea que vamos a ver ahora representada con figuras oníricas. Y la primera que nos abre esta línea onírica del más allá, de cosas que nos habitan pero pueden estar ocultas si tomamos la vida como eso, yo nací y morí y nunca entré en contacto con esto porque no me importa, genial. Pero quien quiere entrar en contacto, está puesto el aviso de esta primera arcana que es, ustedes quieren ver todo, quieren ver atrás del velo, quieren saber cuál es la verdad. Entonces, guarda, porque la primera que nos topamos como guardando todo esto, la más profunda y la que guarda la conciencia, es la diabla que nos dice, hay visiones monstruosas acá adentro. Hay visiones emancipadoras, pero que no son de fácil entendimiento. Vas a tener que tener un nuevo ojo. Y para mí el tarot, en la máquina está presente eso, se trata de crear una nueva visión, de entender al mundo con nuevos ojos, y es la diabla que nos permite eso. No es que nos dice las apariencias engañan, posta, pero nos va a enseñar a ver con otros ojos, ¿sí? Y ese es un problema porque Pollack nos habla bastante de que estamos entrando en contacto con nuestros delirios a partir de ahora, con nuestros terrores, ¿sí? Y con nuestros sueños y deseos más profundos. ¿Y qué es lo que sucede cuando la gente normal, porque normalidad, ¿a dónde? Entran en contacto con sus terrores más profundos, con sus deseos más profundos, o con sus miedos y sus sueños y su lado onírico, delirante, más profundo. Y capaz se pegan un viaje que no vuelven. Entonces no viene sin un cuidado, ¿sí? Guarda, porque nuestra psique, haciendo un contacto con la papisa, no se olvida de nada. Y llegamos entonces a la diabla
de la máquina y la dejaré bastante sucinta acá. La emancipación tiene un árbol de ganja atrás, una marihuana o macoña, la yerba, un árbol de yerba atrás, se fuma un porro para acceder a todo eso, tiene un contacto muy fuerte con la papisa, tiene la idea de justicia, porque para mí también en la diabla está presente la idea de culpa, la culpa como algo que nos autosentenciamos y cumplimos la pena sin tener condena, ¿no? La culpa funciona de esa manera, o sea, yo hago algo y me siento culpada sin que me hayan condenado, no pasé por la justicia, es una justicia interna que yo tramito, que funciona a través de la culpa. La culpa moral, esa moralidad, me puso la idea de culpa también, o sea, tengo culpa, tengo pecado, entonces tengo que pagar. Pero no es algo que se paga en el infierno, es algo que se paga en vida, porque la culpa ya es parte de la sentencia siendo cumplida. Cuando alguien siente culpa, ya está condenado y cumpliendo sentencia. Entonces, liberarse de la culpa es también liberarse de sentencias, de autosentencias, de cómo estamos culpándonos por cosas que pudimos o no pudimos hacer, pero la culpa ya es condena. Guarda, porque sentir culpa no está bueno y nos dicen como, bueno, pero eso es culpa nada más. Y la culpa ya es condena, es tiempo perdido, es tiempo en prisión. La idea de prisión puesta acá, ¿no? Entonces es tiempo en prisión, el tiempo con culpa. La idea del boombox, la teta que esconde, la teta que guarda, el alimento, de cómo alimentamos estas figuras bestiales y monstruosas adentro nuestro, ¿sí? Y les quiero terminar esta clase, que creo que va a tener casi 2 horas, hablándoles de un cuento mitológico que me parece bastante bonito, que tiene su raíz en la cultura judeocristiana, ¿sí? Les compartí un poco lo que era el cuento de Borges, las 3 versiones de Judas, que Borges hace bastante piola esa idea, y vamos a extrapolarla porque yo la había visto antes en un momento y voy a permitirme una cierta poética. Entonces tenemos la concepción tradicional de que Jesús como hijo primogénito de Dios, ¿no? Viene hacia el mundo a librarnos de nuestros pecados, entonces desciende, se separa de esa idea divina y en esa escisión experimenta los placeres de la carne, o por lo menos las tentaciones de la carne, ¿no? Porque es muy hermoso pensar que el espíritu es potente y en eso está puesta en la idea cristiana un mensaje muy poderoso. Esta es una de las últimas veces que voy a hablar de la mitología judeocristiana, entonces permítanme adentrar un cacho más. Me parece que no es por nada, me parece que la mitología judeocristiana tiene un poder simbólico muy fuerte. Está bien que fue puesto y traído al mundo a través de la espada, pero no solo eso, tiene el poder de mantenerse por su propia fuerza simbólica. Entonces, si lo miramos de una manera bastante amorosa, y yo creo que hay que mirar a los enemigos con una mirada amorosa para poder entenderles y desmantelarles, es una mitología potente. La mitología de que una energía divina viene a experimentar, y no es una concepción única del judeocristianismo, ¿no? Eso es una mitología antigua, de que una divindad muy poderosa viene a experimentar la carne y las tentaciones y superar las tentaciones de la carne para mostrarnos a nosotros humanos de cómo es posible superar nuestras tentaciones y acceder a lo espiritual. Entonces no solo somos animales, sino que somos animales espirituales con la potencia de cosechar una espiritualidad muy fuerte a través de esta carne, y las divindades que descienden y nacen en vírgenes es porque no tienen pecado, no son de Garche, son de Concepción Inmaculada, que son mitologías de creación, ¿sí? Bueno, Jesús, siendo una de esas mitologías de creación, viene y extrapola todo eso porque hace 2 cosas. Primero, libra el pecado del mundo, entonces viene a instaurar una nueva moral donde dice: lo que mi padre había juzgado como pecaminoso, yo vengo a decirles que no existe nada más de esto, yo voy a morir en la cruz para poder librarles a ustedes del pecado. Entonces lo que suceda a partir de ahora en la tierra no es más nada, trabaja en la moralidad antigua, viene a abrir una nueva era
paradojalmente como que nueva era loca donde la institución cristiana tomó eso como un nuevo pecado, ¿no? Es como, bueno, libramos el pecado del mundo, ¿qué hacemos? Y nada, sigamos trabajando la idea de pecado porque nos... ¿no? Eh, entonces eso es lo que una de las mitologías de Jesús hace, viene a tratar a liberar el mundo a través de su sacrificio, es una oveja sacrificial, ¿no? Entonces se sacrifica y con su sangre lava al mundo de los pecados para siempre. ¿Y cómo hace eso para siempre? Se crucifica, entonces este Dios solar lo que hace es que la crucificación de Jesús funciona como un clavo simbólico para no permitir que esta divindad solar vuelva a descender al submundo. Entonces, quiebra Jesús con su simbología, quiebra lo cíclico del mundo e instaura una nueva era donde esta divindad solar fue martillada en una cruz y no puede moverse nunca más y estará presente nunca más entrando en la noche, instaura una era de luminosidad constante. Qué peligroso todo eso, ¿no? Como mitológico y simbólico. Se hizo y se llevó a cabo esa mitología, esa simbología, que es gran parte de lo que conocemos como nuestro mundo hoy en día, después de 2000 años. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, este Jesús, a través de su crucificación, renace, y entonces ahí habíamos hablado de que como Jodo dice que en ese periodo fue al infierno, agarró a su hermano, que era el diablo, lo llevó, porque tenemos presente la mitología también en la idea judeocristiana, de que es Lucifer, el ángel primogénito de Dios, que a través de la envidia es sentenciado a vivir en los infiernos, ¿no? Entonces, Lucifer comete el pecado mayor, la heresía mayor, al rebelarse contra el poder divino por envidia de la raza humana y es sentenciado al infierno, es el ángel caído que viene de una manera poética a trabajar esa idea de la caída, ¿no? Entonces en algún momento tenemos ese mito de la caída como la conciencia que viene a habitar, a descender a las profundidades, la creación de los tres mundos está presente también en la simbología y mitología judeocristiana. Bueno, entonces Jesús después de crucificado vuelve a las alturas en un lugar donde no podemos acceder porque Él vuelve a los cielos y nunca más va a volver porque fue crucificado acá, entonces ese sol nunca más descenderá. Entonces también tenemos eso de que en la escatología cristiana está presente la idea de que Jesús está en el cielo y nunca volverá hasta el juicio final, donde ahí sí va a descender para decirnos si nos había librado de los pecados, si fuimos buenos o malos. ¿Sí? Entonces, qué contradictorio, ¿no? Nos habías librado y ahora, onda, vas a venir a juzgarnos. Joya, hipocresía misma. Bueno, para más allá de las contradicciones de la mitología, que siempre las hay. Esa es la mitología constituyente, ¿no? El Hijo de Dios desciende, se hace humano, o Dios mismo, porque esa es la tríade, ¿no? Entonces no es el Hijo de Dios. Se dice el Hijo cuando toma carne, porque es Dios mismo. Es Dios que desciende, se hace carne y nos libra del pecado que Él mismo creó. Entonces, joya. Hay una paralela corriendo suelta acá, que yo la escuché por la radio cuando estaba esperando una novia mía volver de un vuelo y estaba en el aeropuerto y escuchando una radio AM ahí. Y nombraban la presencia de Jeffersus, que es un Jesús antiguo, que es la encarnación de Lucifer. ¿Y cuál es el movimiento gnóstico y hereje que está presente en esta simbología? El primogénito, Lucifer, de Dios, el Hijo de Dios, primer Hijo de Dios, la primera creación, el más iluminado, es expulsado del paraíso y habita a los infiernos. ¿Sí? Entonces desciende. Lucifer asciende de los infiernos y viene a experimentar la carne humana, porque era un ángel expulsado al infierno, se purifica de esa envidia y culpa, puede ascender hacia la tierra y encarna en Jesús como el que viene a librar
el mundo de los pecados, él que era el pecador original, que fue sentenciado a los infiernos, a través de su experiencia viene a decir, yo anulo toda esta experiencia que yo vine a pasar porque esto es injusto, yo vengo a anular todo este contrato antiguo y vengo a instaurar uno nuevo y asciende de vuelta. Entonces, la idea de Jesús y del diablo es la idea primogénita simbólica de un descender y un ascender, de una ciclicidad única, experimentada a través de la carne y el espíritu, una junción a través de lo sexual. Lo que sucede es que cuando, bueno, esa era Jefferson, ¿no? La idea de que Jesús nada más es que es Lucifer, entonces las dos energías son las mismas. Lo que sucede es que Borges introduce la idea de que Dios estaba encarnado en Judas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una figura paternal que castiga a su hijo primogénito y lo manda a los infiernos. Este hijo asciende a tierra. El padre, cuando sabe que su hijo está en tierra, porque el padre no puede acceder a los infiernos, viene y se encarna en Judas para poder ayudarle. Entonces, Dios Padre y su Hijo estuvieron presentes en esa época y Dios es el que nuevamente, a través de su accionar, viene a poner en marcha la historia y permitir que este pecado sea redimido a través de la crucificación de Jesús. Entonces Lucifer vuelve a los cielos y está comandando, mientras la figura de Judas, que había encarnado el Dios vivo, es sentenciado al escarnio de la historia y a los infiernos mismos. ¿Sí? Entonces tenemos esa polaridad puesta también, donde el primogénito a los infiernos, Dios a la tierra, y ahora Dios está en los infiernos y Lucifer en las alturas.